Entonces, me quedé en que este evangelio sea predicado. No está hablando del evangelio de Jesús salvando vidas. Está hablando de lo que a continuación va a decir. Por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces el que esté en la azotea descienda a tomar, no descienda para tomar algo a su casa, huya. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su casa. Hay de las que estén encintas, porque Dios sabía y Jesús sabía que Nerón iba a dar la orden para degollar a todos los hijos que vivían en el vientre directamente de los judíos, porque Nerón dio la orden y sucedió. ¿Quién lo terminó haciendo en particular? Tito, y ahorita lo vamos a ver en la referencia de la destrucción del templo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la habrá habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Ah, es que es la última guerra, ya pues, no puede haber mayor tribulación. No, entendamos este principio también, mis amados. ¿Por qué no habría mayor gran tribulación específicamente para el pueblo judío? Porque la próxima gran tribulación que vivan siendo atacados, que eso sí lo dice Apocalipsis, la próxima vez que sean atacados, cumpliendo la profecía de Joel, cumpliendo la profecía de Oseas, cumpliendo la profecía de Zacarías, cumpliendo ahora sí los designios específicos de profecía para los judíos, la próxima vez que suceda, sí va a haber quien los defienda. Jesucristo plantándose y partiendo el monte de los olivos en la batalla de Armagedón, cuando huye el pueblo de Israel hacia y encuentre los montes como obstáculo para que puedan huir, Jesucristo dice la profecía, plantará su pie, romperá los montes y por ahí les van a hacer salvaguarda. Y todos los santos ángeles, junto con todos nosotros, si tú crees que vienes con Jesucristo para partirles el queso a todos esos, entonces pelearemos contra ellos y les daremos salvaguarda. Eso no sucedió en el año 70. Por eso no va a haber más grande tribulación como hubo en ese momento. Y por eso fue el fin de las prevaricaciones. Porque Dios a partir de ese momento dijo, defiendo a mi pueblo. De una u otra manera defiendo a mi pueblo. Siguen en guerra, sí, pero defiendo a mi pueblo. Van a pelear en el Armagedón, sí, pero defiendo a mi pueblo. Ah, y Jesucristo va a partir el monte de los olivos para dar salvaguarda y entonces en ese momento los judíos dirán, Victoria, esta vez no nos destruyeron como lo hicieron en esa gran tribulación, que ya no habrá como nunca la hubo. ¿Sí me explico? Porque el lenguaje, y no es figurativo, de un Jesucristo diciéndole, me duele que hoy les tenga que profetizar la destrucción de Jerusalén nuevamente y del templo en el año 70. Esto es lo que Jesús tenía en la mente. Entonces, versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 18, versículo 19, versículo 21 y versículo 22. Muchos dicen que estamos en los últimos tiempos porque los días se están acortando. ¿No han visto esas notas de que la NASA y que lo sacan de aquí? Y es una falacia, es una mentira, porque Jesús dice, y si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Porque sabe Dios específicamente que Nerón lo quería hacer más largo el proceso y a más tiempo para ir destruyendo quería erradicar a todos los judíos sobre la faz de la tierra, a todos. Y entonces Jesús entendía que Dios iba a acelerar los decretos y todo el tiempo para la destrucción del templo del año 70 para que entonces pudieran huir al mundo. Eso es muy importante de entender también de este pasaje en particular. Entonces, versículo 22. Nadie sería salvo, pero no está hablando de la salvación eterna, está hablando de salvar tu vida. Entonces, si alguno dijera, aquí está el Cristo, no le creáis, porque eso no, se van a levantar diciendo y lo que quieras. No, eso no va a pasar. Nadie os engaña. Pero a partir de este versículo es donde el lenguaje empieza a cambiar, porque Jesús empieza a entender que ahora tiene que contestar el ¿qué hay con tu venida? Me hiciste dos preguntas. O tres. ¿Cuándo sucederán estas cosas con respecto a que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin de este siglo? Me hiciste tres preguntas, déjate las contesto, ¿no? O sea, no creas que son... Claro, claro. Pero para el discípulo Era creía lo que mismo. todo era parte de la misma pregunta.
porque tenían la sensación de que si se acababa el templo, se acababa todo. Y entonces vendría un Jesucristo para salvarnos. No puede ser posible que esto suceda así. Es decir, todo era un muégano para ellos, cuando Jesús entendía perfectamente que no era un muégano, que tenía que pasar por lo menos muchos más años para su venida. Se levantarán falsos cristos, harán grandes prodigios, señales, engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no les creas. Mirad, está en los aposentos, no les creas. ¿Qué empezó a responder en este momento Jesucristo? Lo regreso. La segunda pregunta. Ya te dije cuándo sucederá esto. Ahora te voy a decir qué onda con mi regreso. Cuando veas que hay cristos, que falsos, todo eso, ok, sí, pero no les creas. No les queda. Que está en el desierto, no les creas. Que está en el otro lado, en el aposento, no les creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Entonces ya está hablando de qué? De su segunda venida. Ya dejó atrás todos los versículos que ensucian las características de su segunda venida. Pero ya Jesucristo ya las dejó atrás. Ahora ya está contestando ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se contarán las águilas. Y fíjate qué curioso es que esta misma versión, que incluso está aquí, Reina Valera en el internet, hace la separación lógica de que está respondiendo la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí me explico? Claro. Ahí está el título. Yo no los engaño. Los doctos que hicieron la separación está. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. De la tribulación de cuando Él venga. No de la tribulación de cuando. Porque si fuera la tribulación, ahora, vale la expresión, si el sol se oscureció y la luna ya no dio su resplandor después de que el templo de los judíos fue destruido, no, sigue habiendo luz Como de sol y tenemos sol de luna. Luna, sí. Sigue habiendo eso. Entonces, estos versículos sí son con respecto a qué? A su venida. Y estrellas caerán del cielo. Es decir, asteroides caerán, meteoritos caerán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces la mandarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Leer más Biblia, les falta leer más box. Literalmente la palabra de Dios dice que Jesucristo se aparecerá con sus señales. En sus pies, costado, en sus manos. Y verán la señal del Hijo del Hombre. Sí. Y dice la profecía, y se lamentarán por el que torturaron. ¿Cómo vamos a saber que sí es el Cristo? Tendrá las señales del Hijo del Hombre. Son sus señales. Son sus señales. Juan las describe como señales. No las escribe como heridas, escribe señales. Y entonces sus señales serán visibles. Y entonces todos los mismos judíos diciendo, ay, creo que sí era entonces el que matamos hace muchos años. Pero entonces está hablando de su segunda venida en ese momento en particular. Aparecerá esa señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán y dirán gran congoja y lo que quieran. Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeza y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Aquí nos empezamos a meter ya con teología profunda, entonces, con respecto a cuándo será el rapto de la iglesia. Pero ponle un pin, porque ahorita no voy a hablar del rapto. Esto es solamente venida de Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Os digo de cierto que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué está hablando específicamente del versículo 32? No puede estar hablando de la segunda venida. Regresa en su mente a decirles, hey, tranquilos, de la higuera aprendan la parábola. Cuando vean todas las señales que les di en los primeros versículos, entonces estén atentos porque el templo lo van a destruir y ustedes mejor huyan.
No acontecerá esto hasta que todo esto acontezca. Y este pasaje en particular habla de la generación, obviamente, de los discípulos que estaban escuchando esa profecía. Ujú. ¿Y qué crees si se cumplió? Nada, dice, no sé qué va a pasar con ese versículo, porque Jesús decía que no iba a pasar esa generación, y ya han pasado muchas generaciones. O sea, no, le está hablando a sus discípulos diciendo, ustedes lo van a vivir, chavito. Así que ponte las pilas, cuando veas que el verano está cerca, cuando ves como la higuera, entiende lo que te estoy diciendo. El cielo y mi tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después se regresa. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, vuelve entonces ahora a qué? A del Hijo de su venida. Está mezclando los dos temas. Y no es que esté mal o quiera confundir, simplemente le preguntas dos cosas, pues te empiezo a responder como viene la respuesta, ¿no? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también se está dando características con respecto a gente que no entenderá todo lo que pasa alrededor del diluvio, ¿no? Digo, alrededor de su venida. Dos mujeres están moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Sabed pues esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir, velaría, no dejaría venir a su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todo eso tiene que ver con la venida del hombre. Y termina diciendo, ¿quién es pues siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor, bienaventurado el cual Dios encuentre como buen siervo en la venida de Jesucristo? De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear con sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se acabó la respuesta. Lucas 21 dice algo más o menos similar, simplemente la versión de Lucas que le narraron de lo que Jesús dijo, pero Mateo 24 es un poquito más específico. ¿Por qué mencionar entonces esto? Porque se cumplió, dice. Sí. Literalmente se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Con la destrucción del templo. La semana 70 se cumplió con la destrucción del templo. De este templo, no de otro templo, de este templo. Seguimos bajando. Creo que ya no hay razón entonces si ya leí Mateo y Lucas, aquí está. En el año 67. Todo esto lo cuenta Josefo. Es un libro tremendo, mis hermanos. Josefo, por lo que entiendo en su narrativa, era un romano que aprendió a amar de lejos al pueblo judío. Pero cuando narra las palabras que están aquí, me quiero ir rápido, en serio, por eso ya no lo voy a narrar, pero quiero que me entiendas que aquí está. Por eso di tanta explicación, pero aquí está para ti si lo quieres. Cuando él narra exactamente cómo sucedió el martirio y la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo, no, mis hermanos, entenderás que no ha habido gran matanza. Ni siquiera el holocausto contra los judíos en Hitler ha vivido lo que vivió. No lo hay. Y entonces sí puede haber una comparación, y digo puede porque a lo mejor algunos dirán, no es cierto lo que estás diciendo, pero ok, está bien, ¿no? Pero para mí sí me queda claro que lo que vivieron en el año 70 los judíos, y rumbo al año 70 porque desde el 67 comenzó, la cosa estuvo bravísima para los judíos. Y sobre todo, nuevamente, en la explicación que yo encuentro en la bendición de por qué no habrá más tribulación como antes, no es porque va a ser la última, sino porque realmente hasta ese punto no tuvieron defensa. No hubo defensa de los judíos, ni siquiera Dios levantó un dedo, como lo ha venido haciendo en el paso de los últimos años. Dios se ha levantado dedo contra el Hezbollah, contra los sirios, contra Palestina, o sea, ha levantado dedo Dios y les ha permitido que domo de hierro se defiendan los judíos y también manden misiles y ahí han dado la cosa.
Pero específicamente en esta destrucción, no, 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 no. Y en serio te invitaría a que lo leyeras. Una cosa impresionantemente brava. Nadie para destruir, como destruyeron. Y obviamente hicieron la abominación desoladora, específicamente Tito, Vespasiano, ¿no? Pero bueno, todo lo voy a leer aquí. Destrucción del templo y conquista de Jerusalén. Las facciones radicales judías de Jerusalén estaban totalmente dedicadas a sacudirse el yugo romano. En el año 76, Roma envió a las regiones acaudilladas por Cestio Galo, gobernador de Siria. Años más tarde, en el año 70, el general Tito marchó a conquistar Jerusalén y su grandioso templo. Tito exhortó a los judíos a rendir la ciudad y a fin de salvaguardar la vida. La condenación cercó, literalmente no tuvieron por dónde escaparse. El general romano puso todo su empeño en salvaguardar el templo, tanto que así comenta incluso Josefo, despertaron la irritación no solo de sus soldados, sino también de sus oficiales, puesto que por salvar el templo extranjero causaban daños y perjuicios de sus hombres. Finalmente, Tito decidió lanzar un ataque contra la parte exterior del templo y ordenó incendiar las puertas exteriores de los atrios, y entonces, según narra Flavio Josefo, se propagó rápidamente el fuego a la madera y envolviendo a los pórticos de un mar en llamas. Tito ordenó apagar las llamas y abrir una brecha en dirección a las puertas, matando a los residentes y salvando al mismo tiempo la destrucción, ya que quería apoderarse del edificio que se había convertido en el núcleo principal de la resistencia. Tito decidió que si los judíos tomaban posesiones en el templo para continuar la resistencia, habría que emplearse a fondo contra las cosas en vez de contra los hombres, pero en ningún caso habría de entregar a las llamas aquella magnífica construcción. El 16 de agosto del año 70, Tito se retiró a la torre de Antonia, decidió desencadenar al amanecer un asalto con todos los efectivos para apoderarse de todas las partes del templo. Cuando Tito se retiró, los rebeldes, tras una breve pausa, se arrojaron nuevamente contra los romanos y hubo una encarnizada lucha entre los defensores del santuario e intentaban apagar el fuego y la explanada interior. Aquellos, los legionarios, tras haber puesto en fuga a los judíos, los persiguieron hasta el interior del templo y entonces sus soldados, sin aguardar órdenes y sin demostrar temor alguno en cometer una terrible acción, echó a mano de una antorcha y, secundado por uno de sus compañeros, la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las estancias próximas del santuario en la parte norte. Alguien corrió a avisar a Tito que se había retirado a su tienda para descansar un poco. No sucedió. Muy bien, puesto en pie fue tal y como se encontraba hacia el templo para intentar dominar el incendio, lo siguieron todos sus generales y a estos le siguieron muy alteradas las regiones, formándose un gran griterío y confusión, como era inevitable en el avance desordenado de fuerzas tan numerosas. Ya con su voz, ya con su mano, César dio la orden de que los combatientes apagaran el fuego, pero ellos no oían sus palabras, ensordecidos por el griterío cada vez mayor, ni prestaron atención a las señales que les había hecho con la mano, enardecidos como estaban en la lucha o arrastrados por el frenesí. Para detener el ímpetu de los legionarios no sirvieron ni requerimientos ni las amenazas, pues todos se dejaron llevar por la furia. De repente uno de los que habían entrado al templo, cuando ya César había salido para intentar detener a los soldados, lanzó en la oscuridad una antorcha contra los buzones de la puerta de la Sancta Sanctorum. Tras la inmediata extensión del fuego hacia el interior, César y sus generales se retiraron y ya nadie pidió a los soldados que estaban fuera propagar el incendio. Todo esto de la bibliografía de los evangelios, Flavio Josefo, guerrero de los judíos. La realidad, mis hermanos, es que se sufrió durísimo. Dice aquí, el ejército romano bajo el mando general de Tito destruyeron la Jerusalén más tarde y el templo judío, del cual cada una de las piedras fueron arrojadas al suelo. La profecía de Jesús. Roma se construyó el arco de Tito, en el que aparecen soldados romanos que se llevan tesoros del templo hasta Roma para reconocer las victorias de Roma sobre los judíos. El pueblo de un príncipe que había de venir destruyó a Jerusalén. El pueblo de un príncipe. ¿Quién es pueblo? Según toda la genealogía que estábamos viendo en línea. Roma. Que el pueblo que había de venir, pues simplemente Roma. Y el príncipe, pues quien estaba en ese momento gobernando. Hasta aquí la explicación de lo que ya sucedió. Creo que están tranquilos. No pasó nada más. ¿Todo bien?
Bien. ¿Sí? Semana 70, ¿te queda claro que ya se culminó? Creo que es importante. ¿Para qué? Para que no caigas en el descrédito ni en las fechorías de todos aquellos que sin conocer pretenden decir que si estamos en los últimos tiempos, que si estamos en este rollo, que si sucede tal cosa, que cuidado porque los Anunnakis van a volver a liberarse de su pueblo y que en la Antártida están los aliens esperando a que tomen posesión de... ¿O no han escuchado nada de todo lo que acabo de decir? Pues Sí. hay que tener cuidado, ¿no? Y no creer. Y no creer. Eso es importante. Ujú. Bueno, vamos a ver qué pasó con los 10 reinos, ¿no? De Roma. Por ahí nos quedamos. O no nos quedamos por ahí sin conclusión. Porque ya concluí, ¿no? Ya concluí que por lo menos el cuerno pequeño de Antíoco Epífanes y Grecia, capítulo 8 y capítulo 11. Y entendamos que Daniel solo tiene 12 capítulos. También eso es interesante. Ya concluí que la semana 70 en las predicaciones contra tu pueblo también ya fueron determinadas hasta la semana 70 y que sucede tu culminación con el año, con la destrucción del templo. Pero no hemos visto qué pasó con los deditos de la torre de Nabucodonosor, ¿no? Esa estatua que vimos, y tampoco quién era el cuerno pequeño que sí destruyó a los tres, Cuernos. a los tres cuernos que salieron de Roma. Ujú. No lo hemos visto. Bueno, a ver. Creo que es este el que es. Déjenme ver si sí o no. Y aquí, lo que hago así. Calemos más grande. Tarararán. Ah, sí, aquí está. Ok, entonces sí, sí lo puse en orden. ¿Ya ven? Sí hice mi tarea. Ok, descubriendo la Gran Babilonia. Apocalipsis capítulo número 12, mis amados, tenemos que entender, y de una vez me presento, muchos se me van a echar a la yugular, pero también ya sucedió. ¡Ah, caray! Y eso es Apocalipsis. O sea, vean, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un dragón bermejo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este es interesante, ¿eh? Va agarrando calorcito a esto. Y su cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Estos 1260 días vuelven a ser significativos porque todo mundo dice son los 3 años y medio de la gran tribulación, que no va a vivir supuestamente el pueblo de Dios. Ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir, no, eso ya lo leí, perdón. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para sustentarse los 1260 días. Ahí me quedé. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus arcángeles o ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en los cielos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido de vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, perdió la mujer que había dado luz al hijo varón. Fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Eso lo dice el versículo de arriba. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como de un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer,
pues la tierra cubrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer guerra con el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Expliquemos Apocalipsis capítulo número 12. Hay una fuerte tendencia, y me la encontré en internet, la tuve que investigar, yo la verdad ni sabía que existía, nunca lo quise perseguir por ahí, que esta situación de la gran señal y de una mujer vestida del sol y debajo de, de los pies y su cabeza corona y estrellas y el dragón y todo eso, es la conjunción del dragón y la serpiente unida a Virgo que sucedió el 23 de septiembre del 2017. Yo ni sabía que esto había pasado. Eso tengo que ser completamente claro. Pero lo estoy mencionando para empezar a desacreditar la sarta de cosas que te dicen nomás por decir. Y sí, te dan una explicación de cósmicamente cómo está ahí la astrología y está Virgo y llega el dragón y ves la serpiente y todo esto sucedió en particular el 23 de septiembre del 2017. Y todo el mundo creía que es el día de que se acababa el mundo. Pero dos cosas, ni es una ni es otra, porque aquí no está hablando de que se acabe. Es más, termina el capítulo 12 diciendo que el dragón está frustrado, que fue contra la simiente de la mujer para hacerle guerra durante los días que pueda. ¿Cuál es? Si tú lo lees así rápidamente, ¿a qué te suena Apocalipsis 2? Yo lo acabo de leer. Dio un hijo varón, el cual iba a regir todas las naciones con vara de hierro. ¿Qué te suena eso? Cristo. ¿En serio? Tu hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cómo puede ser el anticristo arrebatado para Dios y para su trono? Y para que la simiente siga teniendo pelea con el dragón. Ah, es Jesucristo, mis hermanos. ¿Y Jesucristo ya nació o no ha nacido? Amén. Entonces este pasaje ya pasó. ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica. Cuando Jesucristo nació fue enviada una circunstancia en donde literalmente Herodes el Grande quiso matarlo. Y le fue dado un lugar en el desierto para ser sustentado por unos días. ¿O no fue Jesucristo enviado a Egipto para ser sustentado? Herodes envió multitud de gentes y mató incluso a las estrellas del cielo. Mató muchos bebés. Muchos bebés. Y bajo esa situación, incluso a pesar del río de soldados que vio, halló cobijo. El Cristo halló cobijo. Es decir, no le salió. Y como no le salió, ¿contra quién terminó arremetiendo? Los santos. Contra el remanente de la simiente de Dios. La mujer es la iglesia de Dios. Esta profecía es con respecto a la iglesia. Que todavía no se entendía bien si había iglesia, si no había iglesia, si eran los del camino, si eran parte de los católicos más adelante, porque Pedro fue el primer papa, o sea, todavía no se entendía bien por dónde iba la cosa. Pero una cosa era real, Jesucristo dio a luz en su tiempo y fue sustentado y fue llevado al desierto. Y en ese sustento tuvo que regresar y tuvo que ser cuidado. Y Herodes mandó el dragón enfurecido, mandó todo esto, pero estamos hablando que es una figura espiritual de lo que sucedió contra lo terrenal. El dragón no es una persona, el dragón es lo que se opone literalmente a Dios. Porque este mismo dragón es el que, y empieza obviamente Apocalipsis 12 diciendo que es un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya tiene una manera un poquito más directa de identificar a este dragón. Lo vamos a ver en el 13. Vamos a ver realmente qué es lo que sucedió. Yo por eso me esperé y aunque quisiéramos hablar de Roma, no podemos incluirla hasta empezar a desmenuzar todo esto. Vamos a ver qué sucedió. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis, querramos o no, ya sucedió, mis hermanos. Ahora vamos a hablar de esto. Y muchos lo están esperando, ¿no, pastor? Muchos sí, pues sí, decían que en el 23. Sí, Ojo, por eso. soy tan abierto en mi investigación que no dudo
que lo que pasó el 23 de septiembre del 2017 haya sucedido en los tiempos de Jesucristo. No sé si me explico. O sea, estás hablando de la bóveda celeste. ¿Cuántas veces pasa el cometa Halley? Pues cuando tenga que replicarse la misma situación. ¿Cuántas veces se alinean ciertos planetas? Pues cuando se tenga que replicar cierta situación. No me queda claro, porque yo no soy astrólogo, si verdaderamente Virgo, como lo conocemos nosotros, y con la constelación que tiene abajo, con una serpiente, se conjugó en los tiempos en que sucedió esto. Pero quiero pensar que a lo mejor pasó. No tengo problema en creer que a lo mejor pasó. Pero que haya sido el 23 de septiembre exclusivamente el cumplimiento de... No están entendiendo toda la problemática. ¿Sí me explico por qué puedo creer que sí sucedió en tiempos de Jesús? Claro. Porque la bóveda celeste se sigue girando, pero se siguen replicando ciertos patrones. Entonces, muy probablemente para cuando sucedió esto, sí, Virgo, como constelación, junto con la de... Ya ni me acuerdo cómo es, ahí tengo el video, haya replicado ese movimiento astrológico para dar a luz esto. Sí, no tengo duda, yo sí lo creo. Y no por ser astrólogo o astrónomo creedor de las cartas astrales. No. Yo no creo en eso, pero sí creo que el cielo se mueve, o sea, y que se termina replicando. Es más, ya he predicado en algún momento el que cuando Jesús nació se alinearon tan fuertemente los planetas que arrojaron solo la luz de una estrella que los astrólogos o astrónomos llamados magos vieron y por eso siguieron esa estrella. ¿Dónde está el niño? Porque hemos visto su estrella. Sí, se guiaron por la estrella. Oye, por favor, algo pasó en el cielo. Claro. Y que algo haya pasado en el cielo también replicando lo que dicen que sucedió el 23 de septiembre del 2017. Sí, yo sí creo que sucedió, pero no es que el 23 de septiembre ya se acabó y pasó. No. Esto pasó cuando Jesucristo nació sobre la tierra. Apocalipsis 2, 3. Y Jesús termina dando todo ese panorama a un Juan que necesita saber también lo que Dios le quiso entregar. Apocalipsis 12 es los últimos tiempos. Pues los últimos tiempos para ese periodo, a lo mejor si lo quieres decir así, pero no hay nada que diga aquí que es el último tiempo. ¿Y qué señal nos termina diciendo que también ya con respecto al nacimiento de Jesucristo ya sucedió todo esto? Pues que no solamente fue sustentado, sino que al final, viéndose acorralado y diciendo, ya me harté, ¿qué onda con estos? Pues ahora me voy contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Y ahí sí te digo, proféticamente o como ministro que soy de Jesucristo, ya me tiene cansado que ese cuate siga peleando contra nosotros. O sea, no te deja ni tantito. Uno quiere hacer la obra de Dios y uno es iglesia de Jesucristo y ahí anda, moliendo. Pero bueno, esa es su labor ahora. Hace guerra contra los remanentes de la simiente de él. Apocalipsis 13 va a intentar explicar, y digo intentar, porque aquí quedarán más dudas que resoluciones. No solo quién es la que en el 17 le llama Gran Babilonia, sino que nada de Apocalipsis dice anticristo. Y Apocalipsis 17 le da la connotación de Gran Babilonia. Pero a los factores que aparezcan aquí, Apocalipsis 22 le dice falso profeta. Entonces, la única manera que yo me permito decirle a una persona que está por aparecer en el mundo para hacer lo que va a hacer es falso profeta. Esa es la única manera que yo me permito. Porque no existe el anticristo en los futuros lugares. Ya vimos que el anticristo y toda su connotación de cómo es ese personaje, la gente que cree que es el anticristo se la da con respecto a Daniel 8 y Daniel 11. Pero ya vimos que eso no. Por eso yo no le puedo dar la connotación de anticristo. Pero sí le puedo dar la connotación de falso profeta. Y me voy a atrever por primera vez, porque creo que la última vez no dije quién era el falso profeta, de decir quién es el falso profeta. Pero vamos a llegar ahí. ¿No? Ok. Me paré sobre la arena en el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma que hay atrás. Bestia. No lo relaciones con respecto a una persona, relaciónalo con un poder. Porque de hecho esa bestia para el capítulo 12 era un dragón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O me regreso? No era una bestia. A lo mejor está medio bestia, pero eso es otra cosa. Pero no era una bestia en Revelaciones 12, en Apocalipsis 12.
Era un dragón, Era un dragón. pero acá es una bestia. Ok. El que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. ¿Cuáles cabezas? Las 7 cabezas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. El dragón. El dragón le da poder. Ujú. Pero ocupas en tu mente que el mismo ángel en Daniel explicó por qué apareció un león y por qué apareció un leopardo y por qué apareció esto y por qué apareció aquello. ¿Qué significaba en el libro de Daniel? Entendiendo que debemos de entender la profecía por cómo ha venido sucediendo en el transcurso de la profecía. ¿Qué significaba que aparecieran los animales en lugar de la estatua de Nabucodonosor? El carácter, gracias. Entonces era semejante en carácter a un leopardo, era semejante en carácter a un oso, era semejante en carácter a la boca de un león. No está diciendo que estas características sean de una persona, es del carácter. Y el dragón le dio su poder y su trono, es decir, que son rápidos, que son astutos, que cuando se aborazan, son de mucha labia, ok, vamos pues. Y le dio grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto es muy interesante. Y su herida de muerte fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿En pos de la cabeza? En pos de la No, la bestia. bestia. En pos de la bestia. Adoraron al dragón. Ahí anda un dragón escondido, siendo adorado, que ese dragón le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque una de sus heridas fue sanada. De una de sus cabezas, herida de muerte, y fue sanada. Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Le fue dada gran potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos. ¿A quién? Pues a la bestia. ¿Quién le dio ese poder? El dragón. El dragón. Pero al final, pues todo esto Dios lo controla. Y vencerlos, por cierto. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y le adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que espada matare, a espada se debe ser muerto. Aquí está la paciencia de la fe de los santos. Hasta ahí un paréntesis. Ahorita que lo empecemos a explicar, pero yo tengo que hacer un paréntesis ahí. Luego después es que vio otra bestia. No es la misma bestia. Vio otra bestia. Esta segunda bestia que subía de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. 2 cuernos esta segunda bestia. Pero hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Es muy importante para entender en todos los procesos, porque ya alguien de los que está presente me preguntó, ya te he escuchado que predijiste y que dijiste esto, y ahora qué pasa cuando esto, porque no pasó esto. Paréntesis, muy importante. Esta segunda bestia, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón, ejerce todo el poder de la primera bestia, en presencia incluso de ella. Y hace a la tierra y a los moradores adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada en una de sus cabezas. ¿Estamos bien? Ok. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Mandó a hacer una imagen. Imagen que ya existe. Pero vamos a ver si ya pasa lo que dice con esta imagen. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Digo, los que no adorasen, perdón.
Y hace que todos los pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno puede comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. ¿Cuál es el nombre de la bestia? O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre. No es número de hombre, es del hombre. Y su número es 666. Dijeron los, ¿no? Y digo, ¿sentiste? Otra vez. 666. Otra vez 666. Sí. Mufasa. ¿No? Aquí solo estoy leyendo, ¿verdad? Ya estoy haciendo lo mismo que hice con Daniel. No con ese, con el del libro. Que se escribió. Y vino uno de los 7 ángeles, Revelaciones o Apocalipsis 17, que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, te voy a explicar la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía, ¿cuántos? De cabezas, ¿y qué? Y 10 cuernos. Hay una relación entre las cabezas y la bestia de Apocalipsis 13, sí, y de Apocalipsis 12, sí. ¿Y los 10 cuernos tendrán relación con algo? Vamos a ver, poco a poco, ¿vale? Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la sociedad de su fornicación. Fuchi, fuchi. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Aquel ángel me dijo, a ver, chavito, yo te explico. Yo te diré el misterio de esta mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es, aunque es. Órale. Qué bueno que lo explicó. Cantinflas hubiera estado muy bien acá. Cantinflas hubiera estado muy bien acá. El ángel Cantinflas. ¿No? Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también de parte del octavo. ¿No quedan 7 cabezas? Ahorita relacionamos Apocalipsis 13 y el octavo, y son de los 7 y va a perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, a los cuales no se les ha dado aún todavía reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él, el Cordero, es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda en su momento. Comerán sus carnes y la quemarán a fuego. Uy, ya quiero ver eso. Porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar su voluntad al ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Empezando con el principio. ¿Hasta acá dudas? Muchas, no todas. Pero ese que es y no era, y el que también estaba presente pero que no es, y va a salir a perdición cuando sea lo que va a ser. Tenemos que ir a Daniel. Gracias a Dios tenemos que ir a Daniel nuevamente. Y ahora sí nos vamos a enfocar en el que tanto pedían. Roma. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza, destroza todas las cosas, como el hierro tritura. ¿Me dicen que lo vuelva a leer? Es el cuarto reino. ¿O sí lo leen? No, sí. ¿No?
Ya no. No, ya no. Entonces sí me están captando la idea. Habíamos visto la mezcla de barro cocido, todo esto de Daniel 2, la piedra que cortada del monte va a destruir. Roma en carácter de reino. El pasaje que no había tocado con respecto a la bestia que vio, otra bestia, pero la vio Daniel, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente a todos los reinos. Va a devorar toda la tierra, la va a hollar y desmenuzar. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente a los anteriores, va a subyugar a 3 reyes. El cuernito pequeño, ¿se acuerdan? Otro cuerno pequeño, no es el mismo Antíoco Epífanes, no es el mismo, pero es otro cuerno pequeño. Él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos tiempo y por tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. La soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo les serán entregados al pueblo de los santos. Amén. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. Y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera, mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Habíamos visto este escenario. No porque yo lo quiera imputar, sino porque es la lógica. Veíamos viendo cuál era la lógica. ¿Quién conquistó a Babilonia? Los medos persas. ¿Quién conquistó a los medos persas? Los griegos. Los griegos, ¿en cuánto se dividió? En cuanto En 4. De los griegos y esos cuartos reinos, ¿quiénes surgieron para destruirlos? No, los romanos. Los romanos conquistan a los griegos. Los romanos destruyeron el templo en el año 70. Ok. Y de ese reino se fragmentó en el 476 los siguientes reinos. Fíjate que sucedió después de Cristo, bastante tiempo después, ¿eh? O sea, Roma tenía unas piernas largas esa estatua, ¿eh? No cualquier cosa. Si quieres aprendértelo solamente, si no tenlo en tu mente, sajones, Inglaterra. Alamanes, esa está fácil, Alemania. Burgundios, Suiza. Francos, Francia. Érulos extinguidos, que ahorita vamos ahora sí ver quién los extinguió, quién fue ese cuerno pequeño que los extinguió. Lombardos, Italia. Ostrogodos también extinguidos. Suevos, Portugal. Vándalos extinguidos y visigodos, España. Para que todo esto tenga una lógica que realmente encaje, ostrogodos, vándalos y érulos tuvieron que ser extinguidos por una misma corriente, si lo quieres ver así, o una misma bestia, o un mismo gobierno, no necesariamente por la misma persona. ¿Entendemos ese flujo? Sí. Porque, nuevamente, no estamos hablando solamente de que Sajón es Inglaterra y entonces tráiganme al rey que en su momento fue Isabel, la reina de Inglaterra. No, ha tenido varios, ¿verdad? Entonces, más bien está hablando de dominios. Entonces, un solo dominio, no solo una persona, esto es muy importante para la historia, porque ya alguna persona me dijo, pero a los estos no los extinguió la misma persona, sino la misma persona, pero sí son la misma línea. Sí es el mismo gobierno. ¿Ok? Vamos a verlo entonces. Ir al documento de antecedentes de los últimos 100. Tengo que volver a decir todo. Érulos. Los érulos fueron una tribu que tal vez parecía débil, pero tuvo el honor de ser quien destruyó el Imperio Romano de Occidente. Los érulos eran una antigua tribu germánica que invadió al Imperio Romano en el siglo III, provenientes de Escandinavia, seguramente 3 tras ser expulsados. Según algunos historiadores medievales, sus integrantes se aliaron con los godos y participaron con ellos en varias expediciones de merodeo por las costas y mares Negro y el Egeo. A principios del siglo VI, los lombardos vencieron a los érulos. ¿Los qué? Los lombardos vencieron a los érulos y disolvieron su reinado, situado en la cuenca del río Elba. Algunos de sus integrantes emigraron a Escandinavia y otros se enrolaron como mercenarios en el ejército del Imperio Romano de Oriente. Un jefe érulo, Odoacro, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, y fue nombrado rey de Italia por sus tropas. ¿Dónde?
en Italia. Los érulos fueron extinguidos. Ujú. Gobernaría Italia del 46 al 93 hasta que los ostrogodos luchasen y venciesen a su ejército, instalándose en la península itálica. Aquí hay algo que está buscando instalarse en la península itálica. Sí. Ostrogodos fueron un pueblo germánico procedente de la división que sufrieron los godos a raíz de las invasiones de los hunos hacia el 370 después de Cristo. Los ostrogodos construyeron un vasto reino al este del río de Dniester, o como se diga eso, en las tierras alrededor del Mar Negro, lo que hoy es parte de la actual Ucrania y Bielorrusia. Los visigodos fueron los godos del occidente, cuyo dominio territorial se extendía desde el Dniester hasta el Danubio. Los ostrogodos estuvieron sometidos a los hunos desde el 375, en que vencen al rey Hermanárico, hasta la muerte de Atila, ocurrida en el 453. Cuando recobraron su independencia, se establecieron como un pueblo federado de Roma. Posteriormente se les unieron ostrogodos que habían huido a las tierras a la llegada de los hunos. En el 474, el rey Teodorico, el más conocido de los monarcas ostrogodos, hubo varios periodos de guerras y treguas entre él y el emperador bizantino Zenón. Aquí ya empieza a aparecer quién realmente es entonces el pueblo pequeño. Bizantino Zenón. En 488, Teodorico invadió Italia y en el 493 derrotó y dio muerte a Ada de Odoacro, el rey de los érulos. Entonces, ¿quién termina destruyendo a los érulos que se plantaron en la provincia itálica? El mismo que termina batiendo a quiénes? A los ostrogodos. Interesante, ¿no? De dos van dos. Vamos a ver si del tercero. Tras su muerte, en el 526, la situación se volvió tan violenta que en el 535 el emperador bizantino Justiniano, vuelve a aparecer bizantino, Justiniano I envió a su general Belisario en contra de los ejércitos ostrogodos en Italia. La superioridad del ejército bizantino fue la clave para el exterminio y aplastamiento de la resistencia ostrogoda. Los ostrogodos echan a los érulos, pero los érulos que quedaban junto con los ostrogodos, ¿quién se los termina echando completo? Los bizantinos, por mano en particular de Justiniano. Vándalos. El reinado de su hijo y sucesor Unérico, 477 a 484, ahora sí vamos hacia arriba, supuso un paso más en la tentativa de fortalecer el poder real, destruyendo toda la jerarquía sociopolítica alternativa. Su intento de establecer un sistema de sucesión patrilineal, chocó con la oposición de una buena parte de la iglesia de servicio y de su propia familia, con el resultado de sangrientas purgas. El que dicha oposición buscara apoyo en la Iglesia Católica de Unérico iniciase en 483 una activa política de represión y persecución de la misma, que culminó en la reunión de febrero del 484 de una conferencia de obispos arrianos y católicos en Cartago, en la que el rey ordenó la conversión forzosa al arrianismo. Ustedes saben que tenemos, solo paréntesis, mucha doctrina arrianística en nuestra cultura evangélica. Mucha, ¿eh? N. Pero ahorita llegamos a eso. La muerte de Unérico en medio de una gran hambruna, testimonio del comienzo de una crisis en el sistema fiscal del reino vándalo, que habría de serle fatal. Guntamundo, pues qué nombres, ¿no? 484 y 496, ¿no le pudieron poner ahí Carlos? No sé, ¿no? Federico, ¿no? Tal vez. Trataría inútilmente de buscar buenas relaciones con los antes perseguida Iglesia Católica para impedir la extensión del poder de los principados bereberes. Y como la legitimación del reino vándalo frente a un imperio constantinopolitano, que con la política religiosa del emperador Zenón había roto con el catolicismo occidental. Sin embargo, el reinado de su hermano y sucesor Trasamundo, pues sí, ¿no? Y los glototes acá. Sería una síntesis de los dos precedentes, claro, síntoma del fracaso de ambos. A falta de apoyos internos, Trasamundo buscaría sobre todo alianzas externas. ¿Con quién crees? Con Bizancio y el poderoso Teodorico.
matrimoniando con la hermana de este Amalafrida. Es así. Por eso la matrimoniaron a la fuerza, nadie la quería. Digo, no. La crisis política del final del reinado de los Ostrogodo incitó a su sucesor y sobrino Hildérico a buscar a toda costa el apoyo del emperador Justiniano I. Ya apareció, ¿verdad? Hasta aquí, Justiniano I. Pausa la grabación. Ahorita nos vemos. En un clic le das y luego lo ves. Acá no tenemos que esperar 5 minutos. Órale, pues.